Bienvenidos una semana más a Enigmas de la Historia. Hoy traemos un programa con el que esperamos seguir despertando su curiosidad por los secretos que guardamos en nuestro pasado. Síganme, no se arrepentirán. Hoy viajaremos al año 1969. Nos situamos en una de las regiones más salvajes del planeta, Kemerovo, una zona rica en carbón dentro de la Siberia occidental. Una región conocida por ser el destino de los disidentes del régimen soviético. En el pueblo de Rizavich, perteneciente al distrito de Tisulki, ustedes van a perdonar mi ruso que es muy malo, unos mineros rusos encontraron algo muy diferente a lo que esperaban, algo que cambiaría sus vidas para siempre. En el interior de una franja de carbón, unos mineros hallaron lo que parecía una extraña sepultura. Vacilantes, retiraron la masilla que la cubría, pero sus manos de pronto se sintieron impregnadas por un viscoso fluido de color azul rosáceo. Al tratar de mover el extraño sarcófago, el líquido se derramó, descubriendo algo que les llenó aún más de asombro. Una bella mujer de rasgos eslavos, de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba sumergida en aquel acuoso elemento. Se trataba de una mujer grácil, de unos 180 centímetros de altura, que poseía unos enormes y bellos ojos azules que permanecían abiertos. La mujer se hallaba en un estado de conservación tal, que parecía estar viva. Llevaba por todo su ropaje, un vestido de encaje níveo que le tapaba hasta las rodillas. Todo el pueblo se aglutinó en torno al descubrimiento. El asombro entre los lugareños era considerable. Las teorías sobre el origen de la extraña dama empezaron a correr como alma que lleva el diablo. Tras unas horas de desconcierto, un helicóptero pareció salir de entre las nubes y descendieron unos hombres que ordenaron a toda la población a alejarse del féretro, argumentando que podía resultar contagioso. Todas las personas que habían establecido contacto con el mismo, incluso las que habían estado cerca, fueron sometidas a un minucioso examen médico y la zona fue acordonada y custodiada. Acto seguido intentaron cargar el sarcófago en el helicóptero para trasladarlo, pero resultó ser demasiado pesado. Entonces, decidieron bombear el líquido de su interior con la finalidad de aligerar peso, pero para su asombro, esto provocó que aquel cuerpo femenino se tornara de color azabache. El negro velo de la muerte cubrió el rostro de la mujer. Asustados, volvieron a introducir el líquido al ataúd, e inmediatamente el cuerpo retomó su color y su belleza. Finalmente, se consiguió subir el ataúd al helicóptero. La aeronave se elevó y se perdió tras el horizonte. Pasados unos días, un profesor dio una conferencia en un club de Rapchik, la cual trató sobre los estudios preliminares de laboratorio sobre el hallazgo de tan extraña dama. El conferenciante aseguraba que el descubrimiento cambiaría el rumbo de la historia, ya que trastocaba muchas de las certezas que se tenían hasta el momento. La datación de aquel sepelio, según aquel hombre, era de 800 millones de años. El sarcófago se encontraba en un estrato del período carbonífero de la era paleozoica. Esto daba al traste con la teoría de la evolución de Darwin y la seguridad de que el hombre descendía del mono.
El análisis genético del cuerpo de la mujer mostraba una coincidencia del 100% con el ADN de los rusos actuales. La tela del vestido de la mujer estaba hecha con un material que desafiaba todo análisis científico. Se había utilizado una técnica desconocida por la ciencia existente. Aquella dama había vivido en una civilización que disponía de una tecnología muy superior a la nuestra. En cuanto a la composición del extraño fluido rosa azulado, no habían podido identificar la mayoría de sus componentes. Bien, esto es lo que cuenta Oleg Kulsykhin en un artículo publicado en el año 2002, en el número 124 del periódico ruso Arkaim. La fuerte información de Oleg fue, presuntamente, un antiguo coronel de la KGB retirado que conoció en un viaje en tren con destino a Moscú. La verdad, como siempre me temo, quedará enterrada entre el silencio interesado y el tiempo, que actúa como agente del olvido. Quizá la princesa Tisul sea solo otra historia del folclore popular y en aquella mina no había más que carbón y polvo. O tal vez había un sarcófago con un contenido extraño, humano o no, que por alguna razón las autoridades decidieron encubrir y no revelar la verdadera historia. De algo sí que puedo estar seguro. Nunca sabremos realmente con certeza qué ocurrió en aquella aldea. Ahora les voy a dejar con un documental de nuestro compañero Jesús Montero, un documental tan interesante como los que han visto en programas anteriores, porque está haciendo un trabajazo, la verdad. Le ha llamado La moneda que cambió el mundo. No se lo pierdan, les va a encantar. Muchas veces no somos conscientes de la importancia que el Imperio Español tuvo en el desarrollo del mundo que conocemos. A los hitos conocidos por todos, como el descubrimiento, la circunnavegación y muchos otros, no suele acompañar el que hizo posible el florecimiento del comercio internacional durante más de 3 siglos, gracias a la fuerza de la primera moneda de curso legal en todos los continentes, precursora de muchas de las actuales como el dólar americano, y no es otro que el real de A8 español. Fue en el siglo XVI cuando comenzó a acuñarse la que probablemente sea la moneda más importante de la historia. El Imperio Español dominaba los mares y en sus vastos territorios se encontraban varias de las minas de plata más importantes del mundo. Minas como las de Potosí en Perú, de las que se extraía una plata de muchísima pureza y que sirvió como materia prima para la acuñación de estas monedas. Hasta entonces el sistema monetario español se había regido por la pragmática de Medina del Campo de 1497, que establecía el real como base para las monedas de mayor valor, aunque con los reyes católicos la moneda más valiosa era el ducado de oro, algo que cambiaría en 1535 cuando el emperador Carlos V la sustituye por el escudo, como una forma de protegerla contra la falsificación de países como Francia. Sería en las Cortes de Valladolid de 1537 donde se fijaría el nuevo sistema monetario basado en 2 metales, la onza basada en el oro y el real de A8 basado en la plata, aunque habrían de pasar 6 años para ver acuñadas las primeras monedas. El cambio quedaba fijado también en que 2 reales de A8 equivalían a una onza de oro. Con una circunferencia de más de 40 milímetros y un peso de 27,47 gramos, sería la moneda usada en todo el mundo para las transacciones comerciales entre distintos países. El real de A8 sería conocido con distintos nombres en los distintos territorios donde se le denominó como peso fuerte, peso duro, duro, ducatón en Italia y Dilder en los Países Bajos. En aquel imperio en el que no se ponía el sol, los reales de A8 circulaban de un lado para otro, pero curiosamente también lo hacían en los demás países del mundo. En China, por ejemplo, era la única moneda aceptada para el comercio con extranjeros.
Hasta los más acérrimos enemigos del imperio llegaron a utilizarla debido a la pureza de su plata. Un caso curioso es el de Inglaterra, donde al igual que en todo el mundo conocido, se resellaban nuestras monedas, pero en la pérfida Albión hacían un agujero en el centro, de manera que de un real de a8 salían dos monedas, la mayor conocida como chelín y la parte central más pequeña, conocida como penique. Su importancia hizo que fuera la base para la creación del dólar en 1792, tomando como base la piastra, nombre con el que se conocía al real de a8 en México. Esta sería la moneda de curso legal en Estados Unidos hasta 1857, que fue derogada, donde se la conocía como Spanish Dollar o dólar español en el idioma de Cervantes. Como veis, la influencia española se extiende mucho más allá de nuestro idioma y nuestra cultura. Nuestra moneda vertebró el mundo conocido y configuró las bases monetarias que cimentarían el comercio internacional como lo conocemos en la actualidad. La leyenda negra ha socavado nuestra historia hasta el punto de no solo desconocerla, sino también denostarla, olvidando que muchos de los avances de la civilización humana llegaron de manos de aquellos que nos precedieron y que hoy merecen ser recordados. Así que sentíos orgullosos de vuestro pasado. Espero que les haya encantado el trabajo de nuestro compañero Jesús Montero. A mí me ha resultado tan interesante como siempre. Ahora, con su permiso, nos vamos a ir un momentito a publicidad, pero no se vayan, porque lo que viene les aseguro que no pueden perdérselo. España tiene la fortuna de poseer uno de los patrimonios históricos más importantes del mundo, fruto de las numerosas civilizaciones que se han disputado este territorio. Las grandes civilizaciones que lucharon por estas tierras nos han legado un enorme patrimonio cultural y arquitectónico, que ha dado como fruto que España sea uno de los países con más bienes considerados patrimonio de la humanidad. De entre las culturas que mayor legado nos ha dejado está la musulmana, representada principalmente por el Al-Ándalus califal, cuyo centro neurálgico y mayor esplendor tuvo su sede en la ciudad de Córdoba. Dos construcciones simbolizaron la época de esplendor de este periodo, como son Medina Azara y la Mezquita Catedral, a la que dedicamos el vídeo de hoy. El edificio que disfrutamos hoy es fruto de siglos de ampliaciones y modificaciones de un edificio vivo, una construcción que ha cambiado de manos cristianas a musulmanas y nuevamente a cristianas, y cuyos vestigios son aún observables. De la primera basílica de San Vicente Mártir visigoda, pasando por ser la Mezquita Mayor de Córdoba, a la Mezquita Catedral que vemos hoy, el edificio no ha dejado nunca de ser utilizado para el culto, lo que supone casi 1500 años de historia del lugar como edificio religioso. Sería bajo el gobierno de Abderramán I, en torno al año 785, que se iniciaría la construcción de la mezquita, erigiéndose, como mencioné antes, sobre la antigua basílica de época visigoda. Esta fase constaría de 11 naves inicialmente, caracterizándose por la reutilización de materiales de otros edificios más antiguos de la ciudad, principalmente de época romana y visigoda, a la vez que se empiezan a ver en la construcción características diferenciadoras que harán de este edificio uno de los más singulares del arte islámico con el paso de los años. Sus arquerías dobles, las dovelas a dos colores, que posteriormente realizarían incluso con materiales diferentes como la caliza y el ladrillo,
la orientación de la quibla hacia el sur y no en dirección sureste, lugar donde se encuentra la Meca. Estas y otras particularidades hacen de este edificio algo especial. El dominio musulmán de la península se consolidó durante el final del siglo VIII y la ciudad de Córdoba experimentó un importante crecimiento demográfico que provocó las continuas ampliaciones del recinto. Hacia el año 848, durante el reinado de Abderramán II, se llevaría a cabo la segunda ampliación de importancia, añadiendo 8 naves más al conjunto, aunque el emir no llegaría a ver la obra terminada, ya que se acabaría después de su fallecimiento. Curiosamente, Abderramán III, primer califa de Córdoba y probablemente su mandatario más poderoso, sería el que contribuyese con una ampliación más modesta en términos cuantitativos, al no modificarse el edificio principal y centrarse su fase en la construcción del alminar y la ampliación del patio. Sin lugar a dudas, la más espectacular de las ampliaciones se llevó a cabo durante el califato de Al-Hakam II, no por el tamaño de la ampliación, sino por la calidad y belleza del mismo, con la creación de una maksura de 3 cúpulas que sigue deslumbrando por su exultante decoración, que rodean al nuevo mihrab, que como en anteriores modificaciones seguía estando orientado al sur. Alrededor del año 987 se llevaría a cabo la última ampliación de época musulmana, durante el reinado de Al-Hisán II y ordenado por el famoso Almanzor. Esta sería la mayor de las ampliaciones, añadiendo 8 naves hacia el este, aumentando notablemente la superficie del recinto y del patio. Sus dimensiones, con una superficie de 8.600 metros cuadrados, convirtieron a la mezquita de Córdoba en una de las más grandes del mundo. Hasta aquí llegaron las reformas que los musulmanes efectuaron en la mezquita, y sería ya en época cristiana que el edificio volvería a ser foco de grandes reformas que lo llevarían a convertirse en la actual mezquita catedral. En el año 1236, Fernando III el Santo tomó la ciudad de Córdoba y no se tardaría en devolver el culto cristiano al recinto, poniéndolo bajo la advocación de la Virgen María. Durante los primeros años no se produjeron grandes alteraciones del recinto, del que se utilizaron sus instalaciones ya existentes, como la capilla de Villaviciosa, que utilizó la zona del Lucernario, o la capilla de San Pedro, que se instaló en la zona que ocupaba la maksura. Habría que esperar algunos años para que se hicieran modificaciones de importancia como la Capilla Real, durante el reinado de Enrique II, aunque los mayores cambios se realizaron ya en el siglo XVI, donde ya en pleno Renacimiento el obispo de Córdoba ordenó la construcción de un templo renacentista en el centro del recinto. Por lo visto, esto ocasionó la oposición del cabildo y tuvo que ser el propio emperador Carlos I quien autorizara la obra. De esta forma comenzó la construcción de la nave principal a cargo de Hernán Ruiz el Viejo, obra que culminarían sus descendientes, incluyendo la modificación del alminar, dañado durante un terremoto y que quedaría embutido en una estructura de la torre campanario que vemos hoy. Otras modificaciones, obras y ampliaciones de menor calado llegarían hasta el siglo XVIII, donde se podría decir que la hoy mezquita catedral obtiene su forma definitiva, que la han convertido en un edificio único en el mundo. La mezquita de Córdoba representa mejor que ningún otro edificio el pasado de nuestro país, desde los materiales de época romana que adornan sus columnas, pasando por los restos de la antigua iglesia de San Vicente de época visigoda, que aún podemos divisar en su subsuelo, y de ahí al auge paulatino tras la conquista musulmana, culminada en el esplendor de época califal, tras la que llegaría
la reconquista cristiana que le devolvería el culto inicial al recinto, añadiendo los avances arquitectónicos del Renacimiento. Así la mezquita de Córdoba ha llegado a nuestros días, viendo pasar los siglos, las religiones, los imperios y los turistas, para que hoy podamos seguir disfrutando de ella, junto a una ciudad, patrimonio de la humanidad, de la que es el corazón mismo. En nuestro hermoso planeta hay varios lugares que los expertos, investigadores, escritores, denominan puertas o bocas del infierno. Sin entrar en creencias, teologías o elucubraciones varias, yo creo que sí debemos reconocer que existen lugares que poseen una mística especial, lugares regados con una energía o magnetismo que les hace ser protagonistas de hechos insólitos. En nuestro país hay muchos, pero hay uno en particular que por su fisonomía, historia y localización a mí personalmente me resulta fascinante. Y ese lugar no es otro que el monasterio de San Lorenzo del Escorial, ese lúgubre e impresionante edificio construido por orden de Felipe II. Cuentan las viejas leyendas del lugar que cuando rabian las 12 campanadas de medianoche, se escuchan las risas ahogadas del fallecido monarca como una vieja resonancia atravesando las paredes de este fabuloso monumento, situado según él para tapar una de las puertas del infierno. Un lugar elegido por una comisión de expertos, filósofos, arquitectos y hombres de gran sabiduría conforme a la doctrina de Vitruvio. Aunque la tradición atribuye su construcción en aquel paraje a la supersticiosa creencia de que al levantar un templo emulando al rey Salomón, complacía a Dios, pues así taponaba un acceso al mundo de ultratumba. Cerca de la famosa silla de Felipe II, el punto desde el que, según algunos, el rey contemplaba el progreso de las obras del monasterio, se han encontrado vestigios de una piedra que en épocas prehistóricas fue un altar de sacrificios utilizado por los habitantes del lugar. En esta zona se sitúa también la leyenda del perro negro. Se dice que un mastín de gran talla se arrojó un día sobre la comitiva del rey cuando éste se dirigía a tomar asiento en la silla. El animal fue degollado por uno de los guardias, pero durante mucho tiempo la imagen terrorífica del perro angustió al rey. Junto al macho cabrío o la culebra de pegajosa piel, el perro negro ocupa un lugar destacado en el retazo de la iconografía demoníaca como una de las representaciones del diablo. Dentro del monasterio hay algunos lugares que debemos conocer para tratar de comprender la entroncada mente de Felipe II. Uno de ellos es su maravillosa biblioteca, repleta de libros y tratados sobre la brujería, demonología, alquimia y demás menesteres perseguidos y condenados por la Iglesia. Un santuario magnífico lleno de pinturas repletas de claves esotéricas y personajes tenebrosos. Por otro lado, el monasterio está repleto de reliquias que pretenden proteger esa puerta del infierno, como unos supuestos restos de San Pedro que descansan en una hornacina colocados en la cúpula. Pero hay secretos en cada pasillo, en cada pared o rincón o en su maravilloso panteón de los reyes, la morada eterna de gran parte de los monarcas de nuestro pasado. Aún con todos esos esfuerzos para burlar al príncipe de las tinieblas y siendo consciente de que su final se acercaba, ordenó que lo trasladaran a su amado monasterio de El Escorial en el verano de 1598. Pero allí las calenturas, la hidropesía y otros males lo postraron, con lo que su cuerpo se llenó de úlceras y llagas purulentas, cuyo mal olor lo mortificaba tanto o más que los espantosos dolores que sufría. En el final de sus días, Felipe II se sintió asado y consumido del fuego maligno que le tenía ya en los huesos. Sufrió unos dolores tan intensos que no se le podía mover, lavar o cambiar de ropa. La madrugada del 13 de septiembre, el rey expiró, a los 71 años de edad, en su habitación de El Escorial, rodeado de cuadros del Bosco y con el miedo al diablo consagrado a sus débiles huesos. En todos estos programas que llevamos juntos, ustedes y nosotros, de los cuales estamos eternamente agradecidos, hemos viajado a lugares maravillosos. Hemos estado en la isla de Pascua, hemos visto las cuevas de Tassili
Pero ahora nos vamos a quedar un ratito más en nuestro país. Nuestro país que está repleto de enclaves misteriosos. Prepárense para descubrir un lugar que realmente está envuelto en el misterio. En la literatura histórica, o la de misterio, hay un tema que nunca falla: la atracción curiosa que sentimos como historiadores o aficionados a los secretos nazis. Los mitos sobre su ocultismo, su crueldad o su caída llenan de páginas y tiempo las revistas y documentales. Pero esta que le queremos mostrar hoy no es simplemente una historia más de nazis o de un espía alemán que levantó una casa única en un horizonte deshabitado de Fuerteventura. Es más bien una leyenda protagonizada por submarinos de guerra y pasadizos ocultos. Por supuesto, nada de lo que les vamos a contar consta en papeles oficiales. Este lugar solo pervive en la memoria de los habitantes de Fuerteventura. Hablamos de la Casa Winter. Se trata de un palacete con torre de la playa de Cofete, en la zona más salvaje de la península de Fuerteventura, en la ladera de una cadena montañosa que separa el norte y el sur de la península de Jandía. Un lugar donde el viento te golpea como un látigo y el acceso es arduo y complicado. La casa se levantó en el año 1946 y pertenecía a Gustav Winter, que fue un ingeniero alemán considerado miembro de la lista negra del espionaje alemán que elaboró Inglaterra en 1945. Las 104 personas de la lista presuntamente habrían vivido en España con la protección del general Franco. Los majoreros, para abreviar, le conocían como Don Gustavo. ¿Pero qué hacía Don Gustavo, ese hombre, en los años 40 en aquel lejano lugar? Dejémonos llevar por las antiguas voces de Fuerteventura. El origen volcánico de las Islas Canarias construyó un laberíntico sistema de cuevas y recónditos secretos de piedra. Desde el océano, y recorriendo sus pasillos, los submarinos alemanes se refugiaban secretamente bajo las islas. Junto a un extraño palacete aún se contemplan restos de raíles en dirección a la montaña con la intención de unir los dos polos de la península. Los vecinos hablan de explosiones cerca de la villa. El temor y el difícil acceso hacen que ningún ciudadano quiera acercarse a ver lo que ocurre allí. Es más, ya están acostumbrados a movimientos secretos por parte del ejército nazi, en las islas que desde 1941 poseían 6 estaciones de submarinos junto al puerto de Las Palmas. Pero, ¿qué pasaba en la llamada Casa Winter? Los visitantes describen pasillos tapiados, lúgubres habitaciones con puertas, viejas reliquias de la Alemania nazi, incluso algo más aterrador, hornos idénticos a los de Auschwitz. Una vagoneta Krupp aún sobrevive en silencio en el patio de la casa y los restos de una pista de aterrizaje se esconden bajo la arena de la playa. Sin embargo, la Casa Winter posee una leyenda que rodea todo su recuerdo de una mística especial. Se trata de la historia que indica que dentro de la casa hay una habitación de azulejos blancos y vastas camillas, que habría sido utilizada como un quirófano, donde se le habría practicado una cirugía plástica a Adolf Hitler, el Führer nazi que tras simular su propia muerte en el búnker de Berlín, escapó hacia Argentina. Incluso hay una serie de documentos desclasificados por la inteligencia de los Estados Unidos que hacen mención a esto. Transcurridos tantos años, todo sigue siendo una curiosa leyenda. No obstante, la llegada de U-Boots a las Islas Canarias es un hecho comprobado en documentos. Las conexiones de Winter con el nazismo han sido imposibles de ocultar, las habitaciones con puertas secretas y los avanzados sistemas de comunicación inalámbrica, posiblemente entre la España franquista y Berlín, siguen siendo un enigma difícil de explicar. A pesar de la fascinante historia que envuelve la Casa Winter, no existe ninguna prueba fehaciente de que los nazis hayan utilizado la mansión como base secreta para sus submarinos. Es más, 2 datos desmontarían la leyenda. El primero, curiosamente, la remota localización que ha puesto a trabajar la imaginación de muchos. Otra, la fecha de su construcción. Las obras terminaron en 1946,
un año después de que acabase la Segunda Guerra Mundial. De hecho, investigaciones recientes aseguran que la torre de la mansión no se habría finalizado hasta 1947, lo que hace muy poco probable, por desgracia, para nosotros y para nuestra curiosidad, que un submarino nazi con Hitler a bordo pasase por la zona. Pero, ¿quién sabe? Como siempre les digo, lean, investiguen y piensen por ustedes mismos. No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejercicio de filantropía más noble y más amplio que este. Esta frase fue dicha por Edward Jenner, inventor de la vacuna de la viruela, en referencia a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, auspiciada por la corona española con el fin de llevar la recién inventada vacuna a los confines del imperio, logrando de esta forma un hito en la historia de la medicina universal, como la primera expedición transcontinental de vacunación. En una epopeya que logró no solo vacunar a gran parte del imperio, sino extender la metodología, medios y conocimientos que permitieran perpetuar dicha técnica a lo largo de más de medio mundo. Comenzamos. Veréis, durante siglos la viruela había sido una de las enfermedades más terribles y de mayor mortandad que asolaban el viejo mundo. Esta enfermedad infecciosa causaba entre otros síntomas la aparición de fiebre, hemorragias y erupciones cutáneas, que eran la característica más conocida de esta enfermedad, causando en torno al 30% de mortalidad y dejando graves secuelas físicas en aquellos que sobrevivían debido a las cicatrices que dejaban las pústulas, así como a la ceguera que provocaba en un número elevado de casos. A pesar de tenerse registros históricos muy antiguos de esta enfermedad, lo cierto es que su expansión se intensificó con virulencia en el siglo XVIII, donde se estima que se cobraba la vida solo en Europa, de alrededor de 400.000 personas cada año. Esta enfermedad, por si fuera poco, se cebaba aún más con la población nativa del Nuevo Mundo, donde esta enfermedad no existía hasta la llegada de los europeos, motivo por el que esta población carecía de defensas contra la misma, y la mortandad en estos casos llegaba hasta el 50%. No fue hasta 1796 cuando el británico Edward Jenner inventaría la vacuna contra esta enfermedad. Antes que él, varios autores se habían percatado que las lecheras, fruto de su trabajo, solían contraer una variante de la enfermedad, conocida como la Variolae vacine o viruela de la vaca. Estas, sin embargo, no enfermaban de la variante más peligrosa que afectaba a los humanos. Esta observación le sirvió a Edward Jenner para llevar a cabo su estudio y finalmente en 1796 inocular por primera vez esta variante, extrayendo el líquido de una de las pústulas de Sarah Nelmes, lechera, en Jane Phipps de tan solo 8 años de edad. El joven reaccionaría en los siguientes días con una sintomatología leve, desarrollando la variante bovina. Tras una semana, Jenner procedió a inocular esta vez sí la variante humana mediante el método de la variolación, sin que ésta afectase al chico. Nacía de esta forma la vacunación tal y como la conocemos hoy día. 2 años después, en 1798, Edward Jenner publicaría oficialmente sus resultados. Hasta aquel momento ya existía una forma de inmunización conocida como variolación. Esta práctica se trataba de realizar una incisión e introducir polvo extraído de la raspadura de una de las costras de un portador de la enfermedad, las cuales aparecían en la fase final de esta, en los individuos que conseguían sobrevivir. De esta forma, en ellas ya había anticuerpos y el inoculado, como norma general, desarrollaba la enfermedad en un grado leve.
pero aparte de no ser una práctica extendida, un porcentaje de veces los inoculados podían desarrollar los cuadros más graves, llegando incluso a fallecer. Por lo tanto, esta práctica no era ni mucho menos segura. Es en este contexto histórico en el que se desarrolla la historia que tratamos hoy, en una Europa devastada por la enfermedad que incluso alcanzó a las familias reales. En España se plantea por primera vez una de esas gestas quijotescas de las que abundan en nuestra historia y de las que nadie se acuerda y pocos reivindican. Apenas habían pasado 5 años de la publicación de los resultados de Edward Jenner, y mientras en Europa empezaban a asimilar sus trabajos, en España se monta una expedición intercontinental para llevar la recién creada vacuna a los confines del imperio, en una expedición filantrópica auspiciada por el rey Carlos IV, quien por cierto había perdido a una de sus hijas fruto de la enfermedad. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna no solo vacunaría al mayor número de personas posible, sino que tenía como misión la creación de los organismos que permitieran el mantenimiento y difusión de la misma una vez acabada la expedición. Para esta labor se eligió al médico y cirujano militar Francisco Javier Balmís y Berenguer, quien estaría al mando de la expedición. Antes que Balmís, habían aparecido otras iniciativas que pretendían los mismos fines, pero dada la experiencia y solidez del proyecto de Balmís, se optó por que éste encabezara la expedición. Francisco Javier Balmís y Berenguer había nacido en la ciudad de Alicante el 2 de diciembre de 1753. A sus 50 años de edad, el médico militar había servido en territorio americano a lo largo de su carrera, lo que le permitía tener un conocimiento del terreno sobre el que realizaría sus trabajos. Por si esto fuera poco, fue el propio Balmís quien había traducido del francés el Tratado Histórico Práctico de Jacques-Louis Moreau de la Sarthe, uno de los documentos más importantes en el ámbito de aplicación de la vacuna, y de los que se portarían 2000 ejemplares en la expedición, para ser repartidos por todo el imperio. Tenemos que tener también en cuenta que durante la Ilustración se optó en muchos países europeos por la militarización de la ciencia. Los científicos militares conocían los territorios donde se desarrollaban sus estudios y aportaban la rigurosidad y vocación de servicio de la institución castrense. Es por esto que muchos de los grandes científicos europeos de la época procedían de los ejércitos. Una vez elegido el responsable de la expedición y dotada de los medios necesarios, faltaba aún lo más importante: los reservorios. Y es que es así como llamó ya en aquel entonces Balmís a los portadores de la enfermedad. Para esta operación se optó porque la enfermedad debía ser portada por 22 niños, los cuales saldrían de la Casa de Expósitos de La Coruña, punto de partida de la Real Expedición. El procedimiento consistía en inocular la vacuna en 2 de ellos, que serían apartados del resto hasta que desarrollasen la enfermedad. Una vez lo habían hecho, se extraía el líquido de las pústulas y otro niño era inoculado. De esta forma se mantenía la cadena para que la vacuna llegase a territorio americano. Con los ojos del siglo XXI nos puede sorprender la utilización de niños huérfanos para tal fin, pero a ojos de la época esto era muy distinto. Los niños quedaban inmunizados también y recibían, según los informes de la expedición, un trato justo, teniendo que ser devuelto a los lugares de donde eran naturales. El mantenimiento de la cadena durante la travesía estaría a cargo de otra persona que merece un vídeo individual: la rectora de la Casa de los Expósitos de La Coruña, Isabel Zendal, de la que estoy seguro que muchos habréis escuchado hablar en los últimos meses. Ella no solo estaría a cargo del bienestar de los niños durante la expedición, sino que estos no se mezclasen llevando al traste con la operación. Con todos estos elementos, ahora sí, el día 30 de noviembre de 1803, la expedición parte del puerto de La Coruña en la corbeta María Pita. El itinerario les llevaría hasta las Islas Canarias, de allí cruzarían el Atlántico hasta Puerto Rico y de Puerto Rico hasta Venezuela. En Venezuela, la expedición se dividió en 2 partes, una a cargo del segundo al mando, el también médico José Salvani, quien tiene detrás una historia que tenemos que tratar en algún momento. La segunda, a cargo del propio Balmís, tomaría rumbo norte hasta Cuba y México. De allí
tomaría el galeón de Manila rumbo a Filipinas. Antes de seguir con los itinerarios tomados, hay que hacer énfasis en la parte más importante de la expedición, y es que esta no trataba solo de vacunar al mayor número posible de personas, sino que cada uno de los territorios donde llegaba se creaba una junta de vacunación, encargadas de la conservación y difusión de la misma, para lo que se implicaba a todos los estamentos de la sociedad. Además, se las dotaba de los medios técnicos y conocimientos para el desarrollo de esta actividad, implantando, claro está, los manuales de vacunación. Aquí es donde reside el verdadero valor de la expedición Balmis. No era una campaña de vacunación, se trataba de la implantación en todo el imperio de los conocimientos y medios para que cada territorio fuera capaz de mantener y difundir la vacuna en el futuro. Por cierto, no fueron pocos los problemas a los que se enfrentó la expedición, desde la negativa a proporcionar nuevos niños para continuar con la misma, hasta las tiranteces con algún virrey. Como decía, la expedición llegó incluso a Filipinas, donde por si esto fuera poca proeza filantrópica, Francisco Javier Balmis y Berenguer solicitó permiso para saltar al sur de China, a la plaza portuguesa de Macao y llegando hasta Cantón. Ya de vuelta a España, incluso pidió permiso a los británicos para vacunar a los habitantes de la isla de Santa Elena en pleno Atlántico. Finalmente, tras casi 3 años después de su partida, la expedición tocaría tierra en el puerto de Lisboa el 14 de agosto de 1806, habiendo difundido la vacuna por 3 continentes y creando los medios para que ésta continuase siendo suministrada en aquellos territorios. Francisco Javier Balmis y Berenguer fallecería en Madrid el 12 de febrero de 1819, habiendo contribuido más que nadie a la erradicación de esta terrible enfermedad y salvando de esta forma millones de vidas, aunque no sería hasta finales del siglo XX, concretamente hasta el 8 de mayo de 1980, que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente erradicada la enfermedad, tras una campaña masiva que llevó la vacuna hasta los rincones más inhóspitos del planeta, en una gesta que emuló a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Una vez más, muchas gracias a nuestro compañero Jesús Montero por su encomiable trabajo. Y lo que queda, porque os aseguro que lo que tenemos en mente, y lo que tiene sobre todo él en mente, va a ser fantástico. Ahora, si me lo permiten, les voy a contar una historia de mi infancia y va a servir de prólogo al siguiente tema del programa. Yo debía de tener unos 8 años cuando me fijé en un pequeño libro rojo que había en un mueble del salón de mi casa. Sinceramente, no fue la primera vez que sentía que un libro me llamaba, pero sí quizá que fue la primera vez que sentí que esa voz tenía tanta fuerza. Me subí como pude al brazo del sillón y casi de puntillas lo empujé hacia mí con la yema de los dedos. El libro cayó al suelo, dejando ver unas letras doradas en la portada. Esas letras formaban un nombre que quedó grabado para siempre en mi mente: Henry Desiré Landru. Me escondí para que no me vieran leer un libro de mayores y durante un par de horas me sumergí en la vida de lo que resultó ser un asesino. Su complejidad, sus actos, su sangre fría. Les puedo asegurar que tuve pesadillas durante varias semanas. Su larga barba, sus ojos inyectados en sangre y aquel nombre. Un nombre que hasta el día de hoy me ha perseguido: Henry Desiré Landru. En las ensangrentadas páginas de nuestra historia, un nombre en mayúsculas destaca sobre los demás: Landru. Entre 1919, la fecha de su arresto y su ejecución en la guillotina en febrero de 1922, los franceses siguieron con avidez las informaciones de la prensa sobre el hombre que a lo largo de 4 años mató a 10 mujeres cuyos cuerpos nunca fueron encontrados.
Este Barbazul de Gambais, como vulgarmente se le conoció, se había iniciado con varias estafas ya antes de la Primera Guerra Mundial. En 1909, aparentó ser un hombre de negocio soltero para sonsacarle 20.000 francos a una viuda de Lille. Pero ella lo denunció y Landru dio con sus huesos en la cárcel. Allí el futuro asesino debió pensar: ¿y si la víctima no pudiese denunciarme porque estuviese muerta? Durante 16 años, Landru había sido un estafador, pero nunca un asesino. Aunque nunca es tarde para cambiar de método. El primer crimen lo cometió en enero de 1915. La víctima fue una modista parisina llamada Jean Couchet, de 39 años, viuda desde 1909 y madre de un adolescente de 17 años, al que Landru también asesinó. En este caso, el motivo no debió de ser el dinero porque Jean Couchet era pobre y solo buscaba casarse y darle un hogar respetable a su hijo. Landru los asesinó probablemente después de que descubrieran su falsa identidad en una casita en Vernouillet, a las afueras de París. Sus siguientes crímenes sí que tuvieron una motivación económica. Cayeron en sus sucias manos 2 sirvientas, una dependienta, una costurera y una limpiadora, que por su humilde condición, Landru suponía que nadie investigaría su desaparición. Landru actuó con todas ellas de forma parecida. Tras atraerlas por medio de un anuncio en la prensa, se presentaba bajo una falsa identidad, señalando que era un financiero del norte de Francia, cuyo negocio había sido ocupado por los alemanes. La seducía con sus buenos modales y con su palabrería, pero sobre todo con la oferta de un matrimonio inmediato, que luego retrasaba con diversos subterfugios mientras las convencía de que le entregaran sus ahorros. Posteriormente las invitaba a instalarse con él en Gambais, un pequeño paraje ubicado a 60 kilómetros de París, donde había alquilado una casa aislada de las demás, llamada Villa Tric. En el término había un único funcionario de la ley, lo que facilitaba sus actividades. En cuanto llegaban a la villa, las mujeres se esfumaban. Cuando sus familiares le preguntaban por ellas, Landru respondía que no sabía dónde se encontraban o que se habían ido a buscarse la vida a América. Una de las víctimas de Landru, Celestine Buisson, había presentado a Landru a su hermana Marie Lacoste. Cuando Celestine desapareció, Marie sospechó de aquel supuesto Georges Fremiet que tan mala impresión le había causado. Creyendo que era él quien había sacado el dinero de las cuentas bancarias de Celestine, escribió al alcalde de Gambais para preguntarle por el paradero del hombre que vivía en Villa Tric. Aunque el alcalde no se molestó en investigar, la puso en contacto con Victorine Pellat, hermana de otra víctima, Ana Colom. Las dos denunciaron a la policía el caso, que acabó en manos del inspector Jules Bellin. Lo primero que se imponía era localizar a Landru, que desde hacía tiempo no iba por Gambais. Después de que alguien lo viera por casualidad saliendo de un comercio en París, Bellin buscó su dirección y lo arrestó en el apartamento en el que vivía con una de sus amantes. Landru negó tenazmente toda implicación en la desaparición de las mujeres, pero los agentes encontraron en su abrigo un documento que sería fundamental para incriminarlo, una pequeña libreta de tapas negras con anotaciones personales, en una de cuyas hojas había una lista con 11 nombres. La policía comprobó enseguida que 4 de ellos correspondían a mujeres que ya constaban oficialmente como desaparecidas. En las semanas siguientes rastrearon a las casi 300 mujeres con las que Landru había mantenido algún tipo de comunicación a través de los anuncios en la prensa y encontraron otras 6 que habían desaparecido. Además, en el registro policial de la casa de Landru en Gambais se hallaron manchas de sangre, así como cientos de fragmentos de huesos humanos medio quemados. Ante la negativa de Landru a revelar sus crímenes y dado que los cuerpos de sus víctimas nunca se han hallado, aún hoy no se sabe cómo las mató. El único indicio son 3 perros que se hallaron enterrados en el jardín de su casa de Gambais, pertenecientes a una de las mujeres desaparecidas. Landru reconoció que los había estrangulado, añadiendo inquietantemente que esa era una muerte dulce. En cuanto a los cuerpos, los investigadores entendieron que los quemó a pedazos en un pequeño fogón,
pues los vecinos habían notado un pestífero humo blanco que salía de la casa. El 30 de noviembre de 1921, la cabeza de este ser diabólico rodó por los suelos del patíbulo. Landru fue guillotinado y se llevó sus secretos al infierno. Un psicópata, un viejo horno con un pequeño tubo haciendo de chimenea y una decena de mujeres desaparecidas para siempre. Solo quedó el humo y unos pocos restos humanos. Casi nada queda de la memoria de aquellas víctimas, solo el nombre de su verdugo y una terrible historia atrapada para siempre en mi mente y en las páginas de aquel pequeño libro rojo. Y se termina un programa más incógnitas, más lugares y seres velados por la carcoma de los años. Nos vemos en pocos días con más enigmas de la historia. Espero verles la semana que viene y solo me queda sonreírles, darles las gracias y recordarles nuestro correo enigmasdelahistoriatv@gmail.com y desearles una vez más feliz semana. Muchísimas gracias de corazón por estar aquí.